Hola, hola, bienvenidos. Bienvenidos a esta clase el día de hoy. De nuevo, y como siempre, tenemos una clase. Bueno, como siempre, así espero. Tenemos el día de hoy una clase bastante interesante, bastante pues entretenida, así lo veo yo, y disfrutable. Así que espero que pues en ese mismo pensamiento, en esa misma eh, línea, también ustedes pues disfruten y como siempre menciono, aprendan pues lo que pues se ha preparado hoy para ustedes, para su aprendizaje. Lo importante es razonar, pensar, reflexionar sobre pues, los temas que estamos viendo, ¿verdad? Y no quedarse solamente en lo superficial, sino profundizar. Así que también, independientemente de lo que se les enseñe aquí, pues les invito a profundizar pues hasta donde quieran y donde puedan ustedes. Ahora sí que el cielo es el límite. Sin más, vamos a empezar entonces con la clase. Les decía, es una clase interesante. Límites que involucran el infinito. Estamos en nuestra clase 16. Y bueno, antes de empezar con esto, vamos a hacer una reflexión con lo que vimos la clase anterior, ¿sí? Porque nos va a servir también ahorita. Y pues es un tema muy importante. La clase pasada vimos acerca del teorema del valor intermedio. ¿Sí? Este teorema establecía que si tenemos una función continua y suponiendo que yo evalúo en cierto intervalo cerrado, evalúo A que me da positivo y evalúo B que me da negativo, es un hecho, primero, que todos los valores que están en medio, todos los valores f de x que están en medio, están definidos por algún valor x que está entre A y B. Ahora, lo interesante de esto es que si hay cambio de signo, como ven aquí, es un hecho entonces que tengo que pasar en algún momento por el 0. ¿Sí? Es en algún momento que f de x igual a 0 viene de un valor x o c en este caso, que está entre A y B. Entonces hay al menos uno. Y bueno, también vemos que pueden ser más de uno, de un valor que me dé f de x igual a 0, ¿verdad? Pero bueno, esto es importante porque me ayuda o a través de este teorema, pues yo puedo encontrar los ceros que están en medio de los límites A y B. Y vimos un ejemplo, les puse más bien un ejemplo. En este caso, ¿para qué nos sirve esto? ¿Cómo podemos utilizarlo? Pues a través del método de la bisección. ¿Sí? Donde, ¿qué hacemos con el método? De manera pues más visual. Aquí está, ¿no? Si yo evalúo en A y evalúo en B, entonces es un hecho que si hay cambio de signo, que tengo que tener un cero racional. ¿Y cómo lo encuentro? La aproximación más burda que hay, o sea, la aproximación más chafa que podríamos hacer, pero también más, bueno, algo precisa para acercarnos a este cero es dividir mi segmento a la mitad, ¿verdad? Divido a la mitad y es un hecho que en algún lado o en algún segmento ya dividido, pues quedará el cero que estoy buscando, ¿verdad? ¿Cómo averiguar de qué lado quedaría? Pues como que vuelvo a hacer un intervalo ahora más pequeño, con la mitad de la distancia. Ahora, por ejemplo, este es mi A y este sería mi nuevo B y vuelvo a aplicar lo mismo. Este intervalo lo divido a la mitad, o si yo quiero seleccionar tomo este como A y este como B y ya lo divido a la mitad y sigo el proceso. ¿Qué me va a determinar dónde realmente está el cero? Pues me lo va a determinar si al evaluar hay un cambio de signo entre A y este nuevo número. Entonces quiere decir que está por acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí si yo evalúo, suponiendo que está aquí, yo evalúo estos dos, cuando evalúe
pongan ustedes que me da positivo. Y cuando evalúe B también me va a dar positivo. Entonces ahí no hay, ¿verdad? Entonces quiere decir que está de este lado. Y así me la voy llevando hasta cortar lo más posible la distancia al 0. O sea, como es un método aproximado, básicamente yo decido hasta dónde quiero acercarme, hasta cuánto de precisión quiero tener, ¿verdad? Bien, vamos a ver un ejemplo que les puse la clase pasada. De nuevo, si lo hicieron, qué bueno. Si no lo hicieron, pues les invito a que le pongan una pausa y lo hagan antes de que vean la solución, ¿verdad? Voy a utilizar un programita, o sea, de cómo hacerle un programita bastante efectivo. Se llama MatCat, ¿sí? Es un programa, es una hoja de cálculo como Excel. La ventaja está en que me permite tener una escritura matemática, ¿no? Un ingreso en forma matemática de las cantidades, ¿ok? Entonces, me dice que tengo que demostrar que los ceros de estas funciones están entre -1 y 0 y en 1 y 2. Es una función de grado 6, de acuerdo al teorema fundamental del álgebra. Tengo al menos, o bueno, cuando más, 6 ceros entre reales e imaginarios, ¿no? Pero es un hecho que tengo, o complejos, 6 ceros, ¿verdad? 6 ceros complejos tengo en esta polinomial, función polinomial. Vamos a ver cómo vamos a demostrar primero esto y luego vamos a ver cómo queda la gráfica de este polinomio, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Vamos a pasar la gráfica, la función. Vamos a dibujar la función o escribirla, traspasarla por acá. F de x es igual a x a la sexta, ¿sí? Menos 3x, ¿ok? Menos 3x más 1, si no estoy mal. Vamos a ver. Esta sería la función, ¿ok? Vamos a ver. Menos 3x menos 1. Ese sería el valor. Menos 3x menos 1. Ahí está. Entonces vamos a demostrar primero. Sí, vamos a demostrar primero lo que me están pidiendo. Que entonces tiene un 0 entre -1 y 0. Y en 1 y 2. ¿Cómo demostramos esto? Pues con el teorema fundamental. Con el teorema de valor intermedio vamos a evaluar f de -1. ¿Cuánto me da? Me da 3. ¿Ok? Bueno, eso no me dice nada. Ahora f de 0 en el intervalo que me están diciendo me da -1. ¿Qué significa esto? Que como hay cambio de signo entre 3 y -1 y la función es continua, quiere decir que por el teorema de valor intermedio hay un 0 entre 3 y -1. O sea, hay un f de x igual a hay un f de c, una raíz, que me da 0. ¿Cuánto es? No lo sé, pero ya lo demostré con esta simple evaluación. Y el siguiente intervalo, f de 1,2. F de 1,2. Perdón, f de 1,2. F de 1 es menos 3. Sí, f de 1 es menos 3. Y f de el siguiente intervalo, o sea, el siguiente límite es 57. ¿Qué significa esto? De acuerdo al... ¿Qué significa? Que efectivamente, y acabo de demostrar que entre 1 y 2 también hay un 0. Hay un 0 real. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué corresponde ahorita? Vamos a contestar el inciso número 2, que dice, el inciso B, aproxime el 0 en 1,2 hasta 2 cifras decimales.
Yo no voy a llegar hasta las 2 cifras decimales, pero les voy a mostrar cómo sería el proceso. Es un proceso iterativo y vamos a hacer prácticamente esto. ¿Sí? Vamos a prácticamente estar ir acortando la distancia donde realmente está el cero. ¿Okay? Entonces vamos a empezar. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Primero que nada vamos aquí tengo el intervalo. Aquí tengo 2 y aquí tengo 1. Entonces el punto medio, que le llaman M1, pues sería igual a 1 más 2 entre 2, que viene de la fórmula A más B, o X más X1, X1 más X2, perdón, entre 2, ¿verdad? Entre 2. Este sería el valor medio. En este caso, pues es fácil de ver que sería 1.5, pero vamos a calcularlo. Aquí está. Entonces M1 va a ser igual a 1 más 2, todo esto entre 2. Así que M1 es igual a 1.5. Ahora vamos a evaluar qué es lo que sigue. A ver, yo ya evalué f de 1, que me da 3. Perdón, menos 3. Ahí está, me da 3. Y f de 2, que me da 57. Ya lo habíamos hecho. Y lo pueden comprobar ustedes, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sigue? Pues evaluar f de m1 y ver de qué lado está de qué lado cae el cero real. Vamos a evaluar entonces. Puedo sustituir 1.5 o m1, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle m1. No, 1.5 para que lo vean ustedes. Ahí está. Me da 8.891. Perdón, 5.891. Bien. Entonces, ¿cuál es la pregunta lógica ahorita? El signo de ¿qué signo tiene? Es signo positivo. Por lo tanto, de hecho vamos a escribirlo. 5.891, positivo. Por lo tanto, ¿de qué lado está mi cero real? Aquí no le puse el menos 3. ¿De qué lado caería mi cero real? Pues está en este intervalo porque hay un cambio de signo, ¿verdad? De menos 3 pasa a 5.8 y cosa que no sucede acá porque de 5 positivo pasa a 57. Entonces quiere decir que está entre 1 y 1.5. ¿Qué es lo que sigue ahorita? Pues volver a dividir este nuevo intervalo. ¿Ok? Entonces es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a dividir. Esto lo pueden hacer en Excel. Sí, esto lo pueden hacer en Excel, pero obviamente yo lo hago acá porque es más práctico la escritura matemática, ¿verdad? Pero es lo mismo. Y vuelvo a aplicar, entonces ahora va a estar entre 1 más 1.5. Todo esto entre 2. Y M2 me da 1.25. Me da 1.25. Bien. Entonces, aquí tengo entonces M2 es igual a 1.125. Ahora la pregunta es ¿cuánto da F de M2? Vamos a hacerlo. F de 1.25. Dije 125, está mal, es 1.25. Ahí está, me da menos 9.35. Menos 0.935. Aquí escribí mal esta, es 25, ¿verdad?
Y esto me da menos 0.935. Ahora, la misma pregunta. ¿De qué lado caería el cero real? Aquí tengo, a ver, entre 1 y 1.25 no hay cambio de signo, ¿ya lo ven? Entonces caería entonces entre 1.25 y 1.5, que me da 5.89. Hay cambio de signo, quiere decir que la nueva aproximación está por aquí. Ya ven entonces cómo va la situación. Ahora tengo que volver a evaluar un punto medio aquí, ¿verdad? Y ¿cuánto sería? Este punto medio, llamémosle M3, pues sería M3 es igual a 1.25, yo mi 125, más 1.5 entre 2. A ver, si observan que ya lo había mencionado, pero esta es una aproximación muy burda, ¿verdad? Pero no fallo. O sea, puedo utilizar otros métodos, sí, pero como que es la más burda, pero segura. Es el camino seguro, ¿verdad? Este método es un camino seguro, porque o es un lado o el otro, no hay más. Entonces, al tomar exactamente la mitad, como el ejemplo que les di la clase pasada, chafa de los cables o de la manguera, ¿no? Es lento, tardado, pero es seguro. Entonces, M3, perdón, es M3. M3 sería igual entonces a... Uy, a ver, detalle acá. Punto 137.5. ¿Ok? Y como están viendo, es un proceso iterativo. Vamos a evaluarlo. 1.375. ¿Cuánto da? Me da 1.633. Entonces, observen cómo me estoy acercando. Primero me acerqué con 1.5, ahora con 1.25, ahora con 1.375, y observen cómo me estoy acercando al cero. Poquito a poquito. Bueno, aquí me alejé un tantito, pero observen cómo estoy disminuyendo el valor y estoy acercándome a cero. Entonces vamos a seguir un poquito más en esto. No mucho, para que no nos demoremos mucho tiempo, pero ya vieron cómo es el proceso, ¿verdad? Ahora, esto se puede programar, es una maravilla, ¿no? Lo podemos programar. Entonces, pues a todo dar, ¿verdad? Continuamos entonces. F de M3 me da 1.633. Entonces, ¿dónde está el nuevo cero real? M de 3 me da 1.63 y M2 me da menos 0.135 y este de M1 pues me da 1.5, por lo tanto se encuentra por acá. Si lo ven, ¿verdad? Entre M2, que es 1.125, que es negativo, y este nuevo positivo, que sería M3. Entonces vuelvo a hacer la aproximación. Ahora M4, y ya vamos a pararla con esta, pero vamos a ver que fíjense cómo queda mucho mejor. Me están pidiendo 2 decimales de aproximación. 2 decimales es hasta cuando ya no cambien los dos dígitos decimales. Hasta ahí ya habré llegado a esa aproximación, ¿verdad? Vamos a ver, entonces M4 sería 1.25 más 1.375 entre 2. M4 es igual a 1.313. Si están de acuerdo, sería 1.25 y 1.375.
este 375 entre 2. Fíjense cómo ya me voy acercando. Vamos a evaluar f de M4. Esto es igual. Uy, fíjense. Ya llegué a 0.175. Ya me estoy acercando más al 0. Ahora sí no hay duda. ¿Sí? Quiere decir entonces, vamos a ver, y me da positivo. Aquí se me están acabando los colores. Pero vemos, vamos a poner el amarillo. Vemos entonces que dónde quedaría el 0 real. M4 me da positivo y M3 me da positivo. Entonces quiere decir que está entre M3 perdón, quiere decir que está entonces entre M2 me da negativo. Entonces estaría entre M2 y este nuevo valor M4. Ahí caería de nuevo la aproximación. Si lo ven, M2 es positivo, 1.125 y me da negativo. Y M4 me da 0.175. Quiere decir entonces que está por acá. Entonces este es M5. Ya con esto vamos a terminar. Es que 1. Bueno, vamos a calcularlo ahorita. M5, ¿cuánto sería? Y ya con esto terminamos. Y ustedes pues le siguen, ¿no? M5. Fíjense cómo ahorita ya empecé. Ya tiene un sentido. 1.2. Ahora es 1.3. Y M4 es 1.3. Fíjense que ya alcanzamos un decimal de aproximación. ¿Ok? Vamos a ver cuánto da M5. Sería entonces este valor M4. Bueno, sería M2 1.25 más 1.313 entre 2. Entonces M5 es igual a 1.128. Vamos a evaluarlo. F de 1.281 menos 0.4 menos 0.4. Quiere decir que todavía no, el 3 no era un valor fijo, ¿verdad? Entonces me da 1.28. Fíjense cómo ya ahora pase al negativo, ¿no? Saltó. ¿Ok? Entonces f de M5 es igual a menos 0.424. ¿Ok? Y entonces el proceso sigue, se repite, ¿de acuerdo? Entonces fíjense cómo ya tenemos una aproximación de 1.28. ¿Ok? Vamos a graficarlo, a ver cómo queda. Vamos a graficarlo. Vamos a hacer uno más porque parece que nos alejamos, ¿verdad? Pero vamos a hacer uno más para ver cómo queda. Ahorita van a ver por qué. Parece que aquí nos alejamos, ¿verdad? Pero no. Ahora, ¿dónde quedará mi nuevo intervalo? Fíjense que con M5 me da menos 0.425. Entonces, ¿cuál sería mi siguiente aproximación? Este M5 es menos 0.4 y M4 es 1.313. Entonces, de hecho, si lo vemos acá, así como está, ¿dónde quedaría? M5 es 1. ¿Qué?
28, 1. ¿Ok? Y este es M4. Este es M4. Que es 1.313. Entonces ahora el nuevo intervalo va a estar ya con esto. Ahora sí, vamos a terminar. Vamos a ponerlo en color. Se me acabaron los colores. Vamos a poner en este color. Quedaría ahora aquí, en medio, ¿verdad? Y ya con eso ahora sí terminamos. Por lo tanto, tendremos M6. Va a ser un valor entre 1.281 más 1. 313 entonces M6 es igual a 1.297. F de M6 es igual, fíjense cómo ya volvimos a bajar, menos 0.313. Esto es seguir, ¿no? Esto es seguir hasta que ya... Pero fíjense cómo ahora estamos un poquito más cerca, menos 1.297. Vamos a graficar a ver cómo queda, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, vamos por allá, aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6 más 3x, ¿cuánto era? Menos 3x menos 1. Menos 3x menos 1. Ahí está. Aquí ya vimos que hay un 0 entre menos 1 y 0. Bueno, aquí está. Y aquí. Ahí está, menos 1.303. Ese sería el 0. Okay, menos 1.303. Nosotros nos acercamos a FD. El último que nos acercamos era FD 1.297. 1.297. Ahí está. Casi, ¿verdad? Pero bueno, todavía faltó más. De hecho, necesitaríamos varias iteraciones, ¿verdad? Para poder demostrarlo. De hecho, son como alrededor de 8. Ya tendríamos una buena aproximación de 2 decimales. Pero si ven dónde nos dirigimos, ¿verdad? Y bueno, ahora sí. Creo que quedó bastante claro, ¿verdad? Y es seguirlo. Obviamente les decía, si ustedes lo programan, pues a todo dar ya la maquinaria, ustedes lo pueden decir que haga 50 iteraciones y llegaría pues al resultado casi pues casi o más preciso, más cercano, ¿verdad? Con menos decimales. Ahora déjenme decirles que hay otro método para hacerlo. Hay otro método que con menos iteraciones llegamos más rápido a una respuesta más más precisa. No la respuesta real, obviamente, pero la más precisa con menos pasos. Y ese se le conoce como el método de Newton. De hecho, ustedes van a llevar una materia que se llama métodos numéricos, donde van a aprender justamente a tener resultados aproximados de pues, ecuaciones que no se pueden resolver de manera exacta, ¿ok? Pero esa es otra historia. Ahora sí, a lo que nos compete el día de hoy. A ver, es muy importante que definamos dos cosas. El título es límites que involucran el infinito. ¿Ok? Límites que involucran el infinito. Por cierto, antes de continuar, perdón, ya es la última. Terminen el ejercicio. Terminen y hagan el de menos 1 y 0. A ver, perdón. Terminen el ejercicio y hagan entre menos 1 y 0.
aproximen ustedes. Pueden usar Excel, su calculadora, lápiz a mano, como ustedes quieran. Ya vieron cómo está el proceso. ¿Ok? Ahora sí. Regresando. El título es límites que involucran el infinito, no límites al infinito. ¿Ok? Límites que de alguna manera vamos a operar con el infinito. Ahora, el infinito, como les dije, es un concepto, no es un número. Entonces es muy importante no equivocarse en lo que queremos plantear el día de hoy. Muchos se equivocan al interpretarlo, pero bueno. Vamos con la introducción. Dice, en las secciones 1.2 y 1.3 se consideraron algunas funciones cuyas gráficas poseían asíntotas. ¿Qué son las asíntotas? Son rectas verticales, oblicuas u horizontales, ¿sí? Donde una función se va acercando, o sea, donde se va acercando a esa recta sin tocarla, ¿verdad? Y eso, ¿cómo lo vamos a definir? O sea, ¿cómo definimos eso? Pues el límite nos va a ayudar a darle una definición a esas rectas. Ahorita lo van a ver. Pero bueno, esa es una de las primeras pues características o bondades o consecuencias del límite y el concepto de límites que involucran el infinito. Muy bien. En esta sección se verá que las asíntotas vertical y horizontal de una gráfica están definidas en términos de límites. El límite sirve, entre muchas cosas, también para poder darle una definición a las asíntotas, para poder definir las asíntotas verticales y horizontales de manera más precisa y no decir, bueno, se va acercando sin tocarla. Eso no es nada técnico, ¿verdad? ¿Recuerdan los símbolos de infinito, que es menos infinito o más infinito? Muchos le ponen más infinito, otros simplemente solo el infinito. Ya se entiende que es el positivo, nada más para que lo tengan en cuenta. Son herramientas de notación utilizadas para indicar a su vez que una cantidad decrece o crece sin límite en la dirección negativa. En el plano cartesiano esto significa izquierda para X y arriba y hacia abajo para Y, ¿no? Eso sí está claro, ¿no? Negativo es a la izquierda en X y hacia abajo en Y. Positivo, o sea que crece de manera positiva, pues derecha y hacia arriba, ¿no? Es las coordenadas del plano cartesiano, cómo es positivo y cómo es negativo, está claro. Aunque la terminología y notación utilizadas cuando se trabaja con más menos infinitos son estándar, lamentablemente son ligeramente desafortunadas y pueden ser confusas, ¿sí o no? Así, desde el principio se advierte que se consideran dos tipos de límites. Ojo, o presten mucha atención a qué significa cuando decimos que involucran el infinito. Son dos maneras en las que podemos involucrar el infinito. Primero, vamos a analizar, como dice este autor. Este autor es Denis Seal, ¿ok? ¿Cómo dice este autor? Límites infinitos. Esa es la primera. Límites infinitos. O sea que el límite es un infinito. Las expresiones límites infinitos siempre se refieren a un límite que no existe porque la función exhibe un comportamiento no acotado. F de x tiende a menos infinito o f de x tiende a infinito. A ver, ¿qué significa esto? Vamos a ver la primera parte. Primero, límites infinitos, o sea, me está diciendo que el límite es el infinito, es decir, que f de x tiende a infinito. O sea, la función para determinado valor de x, o sea, para determinado número real x que tiende a un número c, a un número c real, ¿sí? Para básicamente es el límite cuando x tiende a un número c, es infinito. O sea, quiero que vean esto, que el límite da infinito. ¿Ok? Que el límite da infinito. Entonces, estos son límites infinitos. Ahora, puede ser así o puede ser así. Cuando tiene un número c, cuando f de x, la función tiende a o a menos infinito. ¿Okay? La función da como resultado el infinito. Ahora, algo que tiene que quedar muy claro aquí es que cuando encontramos límites infinitos, realmente no estamos encontrando un límite.
El límite no existe. Por la definición de límite que ya vimos, el límite, cuando no, o sea, si el límite no se aproxima, lo que ya habíamos visto, ¿no? Si no tiende a un número por ambos lados, a un número real L por ambos lados, pues no existe. Entonces, decir que un límite tiende a infinito es otra manera de decir que realmente no sabemos cuánto es o no existe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo escribo entonces que el límite es infinito o cuándo poner no existe? Bueno, depende del contexto. Realmente un límite infinito no existe, ¿ok? Esa sería como que la primera respuesta o la respuesta correcta. Porque no está acotado, es decir, porque no tiene un número L, ya lo habíamos visto. Ahora bien, es interesante, si ya sabemos que no existe, bueno, es interesante saber si el límite se dispara, yo así le digo, o sea, se crece desmesuradamente, obviamente no estará definido, pero crece desmesuradamente, ¿sí? De manera positiva o de manera negativa, es lo único que estamos diciendo. Estamos diciendo si el límite crece de manera desmesurada, de manera positiva, o de manera desmesurada, de manera negativa a este número C. A este X igual a C. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Si crece de manera desmesurada positivamente o negativamente. Eso significan límites infinitos. Pero ojo, en ambos casos no existen. Esa sería la primera respuesta correcta. No existen. ¿Ok? Obviamente, si les pido que pongan expresando o utilizando límites que involucran el infinito, describe si es infinito positivo o infinito negativo. O sea, sí es importante que sepan utilizar las dos definiciones, ¿no? Una que no existe, ya, o sea, deben de tener en cuenta que no existe límite. Número dos, bueno, ok, no existe, pero ¿hacia dónde te estás yendo? ¿Hacia arriba? O sea, ¿estás creciendo o estás decreciendo cuando decimos menos infinito, ¿verdad? Bien, continuamos. Luego se consideran límites en el infinito. O sea, límites en el infinito. Esa sería otra definición. La expresión en el infinito significa que se está intentando determinar si una función f posee un límite cuando se deja que el valor de la variable x disminuya o aumente sin límite. Es decir, cuando x ahora ya no es la función que se va a disparar al infinito, sino ahora estoy diciendo, bueno, si mi variable es muy grande, o sea, la variable independiente es muy grande o muy pequeña, o sea, hablando de más infinito o menos infinito, si es muy grande o muy pequeña, se aproximará a un número real L. Esa es la pregunta. Entonces ven las dos diferencias. En una estamos planteando, en una estamos planteando que la función se dispara. Y en la otra estaríamos planteando, de hecho ya esa es una definición, en la otra estaríamos planteando que cuando x se dispara, f de x tenderá a algún número L. ¿Sí lo ven? Ahora, puede ser tanto positivo o negativo, ¿no? Entonces, sí ven las diferencias, límites infinitos y límites en el infinito. Es una manera nada más de expresarlo, pero sí que quede claro lo que vamos a analizar. ¿Okay? La función tiende al infinito o la variable tiende al infinito, que sería este caso, ¿verdad? Ahora también, al igual que con los límites infinitos, pueden existir o no estos límites en el infinito. A lo largo de todo el análisis, no olvide que el menos infinito y más infinito no representan números reales y nunca deben manipularse aritméticamente como se hacen los números.
Hay algunos alumnos y profesores que tratan a estos símbolos, realmente son símbolos, no son números, son conceptos, como les dije en alguna ocasión, no son números reales tal cual, que los meten en las funciones como si fueran como números tal cual, aritméticos, o sea, como si fueran números. Entonces no lo podemos tratar así, ¿ok? Obviamente sí podremos tratarlo así cuando ya entendamos comportamientos. Bueno, puedo tomarme ciertas libertades de meter el símbolo infinito para eliminar, pero yo no se los recomiendo, ¿sí? Hasta que tengan cierto dominio, cierta comprensión pues, del concepto infinito, ¿ok? Que lo vamos a ver hoy, ¿verdad? Y bueno, está en su curso de precálculo los que lo llevaron. Bueno, entonces, ojo, son conceptos, no son números tal cual. Entonces no lo debo de manejar como si fueran números. Continuamos. Ok, vamos a empezar entonces primero con límites infinitos, que son los más sencillos hasta cierto punto. El límite de una función f no existe cuando x tiende a un número a, siempre que los valores de la función crezcan o decrezcan sin medida. El hecho de poner límite puede confundirles acá, pero piensen sin medida o desmesuradamente, como les había dicho. Entonces vuelvo a repetir. El límite de una función f no existe cuando x tiende a un número a, siempre que los valores de la función, cuando tienda a, crezcan, o sea, se disparen hacia arriba o hacia abajo sin mesura, ¿sí? El hecho de que los valores de la función x crezcan sin límite cuando x tiende a se expresa simbólicamente, así como ya les había mostrado ahorita, ¿verdad? En la tablet. Límite cuando f de x, cuando x tiene un número, una constante, es infinito. O cuando tiende a un número puede ser también que decrezca, ¿dónde está? Que decrezca sin límite menos infinito. Ahora, en ambos casos no existe el límite. Ojo, no existe el límite. Simplemente estamos aprovechando el uso de este símbolo y eso nos da una idea de que no existe, pero porque se está disparando. O sea, por eso lo utilizamos también. No existe porque está creciendo sin medida. ¿Okay? A diferencia de que no exista porque no está definido. Es interesante, ¿verdad? O sea, porque no está definido el límite, porque hay un salto, porque hay un o porque el límite de un lado es diferente al otro. No, en este caso no existe porque crece de manera desmesurada. Ya, no lo vuelvo a decir, soy muy repetitivo. Recuerda que el uso del símbolo x tiende a significa que f muestra el mismo comportamiento, en este caso sin límite, a ambos lados del número a sobre el eje x. Por ejemplo, la notación en 1 indica que bueno, aquí estamos diciendo entonces que cuando yo les digo x tiende a, por la definición de límite, a es por la izquierda y por la derecha. Y me dicen, este símbolo, esta simbología me representa entonces que tanto por la izquierda como por la derecha f de x tiende al infinito positivo. ¿De acuerdo? Por la definición que ya estudiamos del límite. Es el mismo por la izquierda y por la derecha. Lo mismo pasaría entonces con el otro. Sí, lo mismo pasa entonces para este caso cuando x tiende a se los escribo. Para el otro caso, ¿cómo quedaría? Esto, el límite de f de x tiende a menos infinito. Cuando x tiende a, pues esto se tiene que cumplir, que el límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x, pues también es menos infinito. Y el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x, pues también tiene el mismo valor, menos infinito. O sea, mismo valor, obviamente ya saben a qué me refiero.
no es un valor. Bien, entonces, aquí apreciamos la definición que acabamos de escribir. De ambos lados se disparan sin límite, pero crecen sin límite, ¿ok? Y en este caso, por la izquierda y por la derecha, decrecen sin límites. Entonces, por la definición, pues x, cuando x tiende a, el valor se dispara hacia el infinito positivo. Cuando x tiende a, en este caso, se dispara hacia el infinito negativo. ¿Ok? Por ambos lados. Aunque podría ser... bueno, hay otros comportamientos que aquí se ven en estas imágenes. En la figura de aquí abajo muestra el comportamiento sin límite, desmedido, desmesurado, de una función f cuando x tiende a por un lado. ¿Sí? Observe que en este ejemplo, en el 3, que no es posible describir el comportamiento f cerca de a usando solo símbolo de límite. Por la definición de límite, entonces, no puedo decir que el límite cuando x tiende a de esta función es infinito. ¿Por qué? Porque no está tendiendo por ambos lados, solo de un lado, así que pues tengo que escribir lo que es. Por la izquierda se dispara al infinito positivo. En este caso, por la derecha se dispara al infinito negativo. Y en este caso, pues por la izquierda al positivo y por la derecha al menos infinito. Por eso dice que no es posible nada más escribir a, porque sería incorrecto. Para que sea a, tendría que ser por ambos lados. Está bastante claro, ¿no? Y esto, pues, ¿a qué nos conduce? Bueno, primero observen que para un mismo valor que yo me aproximo a, pues por un lado puedo tener un comportamiento y por el otro comportamiento, ¿verdad? O pues que solo esté definido de un lado. Entonces eso me abre un abanico de posibilidades. A ver, entonces en general cualquier límite de los 6, aquí están los 3 tipos, ya vieron lo que acabamos de estudiar, se denominan límites infinitos. El resultado es un infinito, ¿sí? De nuevo, en cada caso de estas funciones, simplemente se está describiendo de manera simbólica, escuchen, de manera simbólica se está describiendo qué le pasa a la función cerca del número a. Ninguno de los límites existen, porque ya lo acabo de decir muchas veces, no existen, ¿ok? Pero pues se describe de manera simbólica que se dispara hacia el positivo, se dispara hacia el negativo. En la sección 1.3, que es precálculo, se repasó cómo identificar una asíntota vertical para la gráfica de una función racional. Una función racional, polinomio entre polinomio, me genera, normalmente me genera asíntotas verticales, ¿ok? En el curso pues se muestra cómo calcularla, o sea, de una manera práctica, qué paso seguir para calcular dónde se ubica una asíntota vertical. Pero gracias a la definición del límite ya podemos definir una asíntota vertical de cualquier función en términos del concepto de límites. Entonces, fíjense lo interesante. Con el límite defino qué es una asíntota de manera técnica, ya de manera formal. Y aquí está, 2 autores, por cierto. Se dice que una recta x igual a a es una asíntota vertical para la gráfica de una función f si por lo menos una de las 6 afirmaciones en 3 es verdadera. O sea, una de todas estas es verdadera, ya tengo una asíntota vertical. Definición de asíntota vertical, otro autor. Si f de x tiende al infinito o menos infinito cuando x tiende a c por la derecha o por la izquierda, es exactamente lo mismo en palabras. Se dice que la recta x igual a c es una asíntota vertical de la gráfica de f. Es una asíntota vertical de la gráfica de f. Entonces es lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo ven? Interesante, ¿verdad? Entonces ya con esto
con la definición del límite ya podemos definir de manera técnica qué es una asíntota vertical. Ahora vamos a establecer un poquito de leyes acerca de los límites. El repaso de las funciones en el capítulo 1 se vio que las gráficas de una función racional a menudo poseen asíntotas. Se vio que las gráficas de las funciones racionales y igual a x, y igual a 1 entre x y y igual a 1 entre x2 eran semejantes a las gráficas. Ahorita se las muestro. El eje y, es decir, x igual a 0, es asíntota vertical para cada una de estas funciones. Las gráficas... bueno. A ver, primero les enseño estas. O bueno, primero les voy a enseñar las básicas, ¿no? Las primitivas o las... Vamos a graficarlas. 1 entre x... perdón. 1 entre x. Ahí está la función. ¿Ok? Bien. Esa es una. Y la otra sería 1 entre x al cuadrado. O sea, ahí está. Entonces, ¿cuál sería su... Aquí están estas. ¿Dónde quedarían las asíntotas verticales? De acuerdo a la gráfica. Para g de x, para esta, tenemos una asíntota vertical en x igual a 0. ¿Cuál sería cómo lo expresamos a través del límite? O más bien, ¿cuál es el límite de g de x cuando x tiende a 0? ¿Cuál sería? Pues como, fíjense, como ambos lados tienden a infinito positivo, decimos entonces que el límite, fíjense qué bonito, el límite de 1 entre x cuadrada cuando x tiende a 0 es igual a infinito positivo, ¿verdad? Porque por ambos lados se aproxima a se dispara cuando x es igual a 0. Y en este caso, ¿cómo sería? ¿Cómo lo definirían cuando x es igual a 1? El límite cuando x tiende a 0 de 1 entre x. Bueno, para empezar, los límites son diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo definiríamos? Perdón. Lo definiríamos el límite. Para empezar, no puedo definirlo pues tal cual porque son diferentes, ¿verdad? O sea, no lo puedo definir simplemente 0, no, tiene que ser por la izquierda y por la derecha por el comportamiento, ¿verdad? Entonces este es igual, por la izquierda tiende a menos infinito y el límite de x por la derecha, dije izquierda, bueno, ya lo están viendo. Este es por la izquierda y este es por la derecha. Es más infinito. ¿Ok? Ya esas serían las dos definiciones que vemos aquí. Aquí está. ¿Ok? Por la izquierda menos infinito, por la derecha más infinito. Ahora, ya tenemos básicamente aquí unas leyes, ¿verdad? Ya tenemos de manera muy sencilla y simple pues unas leyes que podemos aplicar. Quedó muy feo. Ahí está. Ahora, algo que me dice el autor, y está muy bien, para que le entiendan, las gráficas estas que vemos aquí se obtienen al desplazar las gráficas 1 entre x y y igual a 1 entre x cuadrada horizontalmente
a unidades, o sea, distancia, valor absoluto a unidades, ya sea a la izquierda o a la derecha, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. De esta manera, como solamente estamos aplicando desplazamientos a estas mismas, pues los límites de esta 1 entre x menos a va a ser igual al límite de 1 entre x. Y el límite de 1 entre x menos a al cuadrado pues va a ser exactamente igual al límite este. ¿Sí me explico? Quiere decir que todas las funciones que tengan esta forma, sí, que tengan esta forma, 1 entre x menos a al cuadrado, aquí está, 1 entre x menos a, van a tener el mismo límite. Y todas las funciones que tengan 1 entre x menos a van a tener el mismo límite, obviamente, por la derecha y por la izquierda. ¿Ok? Esto es lo que me está diciendo esta función. Obviamente, a es lo que va a cambiar. Obviamente aquí, a ver, permítanme. Aquí obviamente, cuando x tiende a por la izquierda, cuando x tiende a por la derecha, y aquí cuando x tiende a por la izquierda o por la derecha. ¿No les parece muy agradable o muy padre estar entendiendo, espero, ya esto, dado todo el contexto que tenemos? ¿Y qué significa esto? Simplemente que estoy desplazando mi función. O sea, en este caso ahorita vamos a ver un ejemplo numérico, pero no es otra cosa que esta función, lo voy a poner del mismo color, desplazada, por ejemplo acá. Y aquí estaría pues x igual a. Entonces observen cómo los límites tienden igual al infinito positivo. Solamente estoy desplazando la figura horizontalmente, que es lo que me dice el autor. Y aquí en este caso pues es lo mismo. Suponiendo que aquí está a, simplemente la estoy desplazando horizontalmente. Ahí está. Ok, por eso entonces los límites nada más o sea, el límite es el mismo, lo único que cambia es la posición de la gráfica, ¿verdad? Y por eso sale esto. Entonces, como se observa en la figura, x igual a es una asíntota vertical para las funciones racionales en 4. Aquí está, entonces, lo que acabo de explicar es lo que les puse ahorita. O esto es lo que les acabo de explicar, más bien. Cuando x tiende a menos, a por la izquierda es el mismo límite de este. O sea, por la izquierda es negativo, por la derecha es positivo, y en el caso de esta que es igual a esta, pues entonces sería positivo, o sea, infinito positivo. Fácil, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo numérico. ¿Qué les parece? Este es de manera normal, pero vamos a ver un ejemplo numérico. A ver, ¿qué les parece si ponemos 1 entre x menos 3? ¿Qué significa eso? Que estoy desplazando la función. Aquí lo vemos. Simplemente la desplacé, la 1 entre x. Solamente lo desplacé pues 3 unidades. De tal manera, voy a graficar x igual a 3. Observen cómo x igual a 3 es una asíntota. ¿Okay? Solamente la desplacé. Esta 1 entre x, 3 unidades a la izquierda. Y si le pongo más, pues es a la derecha. ¿Ok? Entonces, menos 3 sería una asíntota vertical. Muy fácil, ¿verdad? Y lo mismo sucede con x cuadrada. 1 entre x menos 5, por ejemplo. Todo esto. A ver, todo esto al cuadrado. Ahí está. ¿Qué significa esto? Entonces, que el límite es hacia el infinito positivo cuando x tiende a ¿qué? A 5, ¿verdad? Ahí está.
Solamente es esta gráfica g de x que estaba con asíntota en 0, ahora desplazada hacia 5. Lo mismo pasa con el negativo, ¿no? Si yo le pongo más 5, sería que se desplaza hacia este lado. ¿Qué les parece? ¿Fácil o difícil? Está sencillo, ¿no? Obviamente también esto aplica bueno, vamos a continuar. Esto ya es también más interesante. Los límites infinitos 5 y 6, estos dos, ¿sí? Son casos especiales de los siguientes límites. ¿Sí? En este caso es si perdón, el 5 y el 6 son casos especiales de esta condición. ¿Sí? Por ejemplo, para cuando es 1 entre x menos a, así simplemente 1 entre x menos a, pues estamos diciendo que n es 1, ¿verdad? Entonces se cumple esto. ¿Sí? Ahora, si n es un entero positivo, bueno, eso si n es impar en este caso, ¿verdad? Se cumple esto. O sea, si es a la 3, o sea, ya tenemos más, si es a la 3, a la 5, a la 7, se cumple esto. Y si n es par, pues lo acabamos de ver, ¿no? Es eso. Y podemos ver un ejemplo sencillo, ¿no? Esta misma vamos a elevar a la 4 y realmente no va a cambiar nada. Bueno, se va a achatar un poquito más abajo, pero no cambia nada, ¿verdad? Y lo mismo con este. Si le ponemos le elevamos al cubo, vamos a apagar, pues va a tener el mismo límite. Es lo que me está diciendo estas reglas. Y está fácil entonces analizarlo así, ¿verdad? Bueno, continuamos. Como consecuencia de 7 y 8, la gráfica de una función racional, aquí está, 1 entre x menos a, se asemeja a, bueno, ya lo vimos ahorita, a estas gráficas, estas serían cuando son pares y estas serían cuando son impares. Ahora, para una función racional general donde P y Q no tienen factores repetidos comunes, esto se refiere a lo que vimos anteriormente, cuando es una racional 100% real, ¿sí? Cuando es una racional 100% real, me dice que no tiene factores repetidos, es decir, por ejemplo, f de x igual a x menos 1 y x más 1, y luego acá tengo x menos 1 y aquí tengo x más 2, por ejemplo. Pues este tiene un factor repetido. Entonces, sí, entonces no aplica. Realmente la función que tengo es esta, ¿verdad? Pero si no tengo factores repetidos, por ejemplo, aquí tenga esto, 3, por ejemplo, como en este caso, por este análisis debe resultar evidente que cuando Q tiene un factor x menos a la n, un entero positivo, entonces la forma de la gráfica cerca de la recta vertical x igual a debe ser alguna de las que se muestra en 2.53 o su reflexión en el eje de x. Ahorita vamos a profundizar en eso. Aquí está. Entonces, cuando tengo algo así en la parte inferior, es un hecho que el comportamiento va a ser, cuando este es par, va a ser o, es decir, que se dispare hacia el infinito, o que se dispare hacia el menos infinito.
como por su reflexión. Si yo a este le pongo un menos, observen qué les va a pasar. A ver, vamos a quitar este. Observen que si le pongo un menos aquí, lo voy a reflejar con el eje de las X. ¿Vieron? Entonces ahora cambia el comportamiento y va a ser menos infinito, ¿verdad? O sea, cuando X tiende a menos 5, la función se dispara hacia el menos, o el límite sería menos infinito, por ambos lados, obviamente. Entonces eso es lo que me está diciendo esta última frase, ¿sí? Bueno, también aplica dice cuando es un entero positivo, o sea, también aplica a esto. También aplica esto cuando pues se invierten los papeles, ¿no? Se los muestro rápidamente. También aplica esto cuando se pueden invertir los papeles. Por ejemplo, si a esta le pongo el menos, va a tener el mismo comportamiento, pero con los papeles invertidos. Ahora, aquí por la izquierda tiende a menos infinito y por la derecha más infinito. Perdón, y aquí entonces ahora cambia, ¿no? Entonces es por la izquierda más infinito, por la derecha menos infinito. Es lo que me está diciendo. Cuando tenga una racional. Ahorita vamos a ver ejemplos. A ver, determinen las asíntotas verticales de la siguiente función. Determinen las asíntotas verticales de la siguiente función. ¿Cómo determino las asíntotas verticales? Vamos a hacerlo. Simplemente me voy a fijar en el denominador, ¿verdad? Ok. Ojo, solo me están pidiendo las asíntotas verticales. Entonces las asíntotas verticales me lo van a determinar, o lo va a determinar los valores del denominador. ¿Ok? Entonces en este caso los ceros del denominador lo van a determinar, ¿no? Entonces aquí tengo x cuadrada, x más 4 es igual a 0. ¿Sí? Quiero que observen, voy a reescribir esta en x más 2 por, miren, voy a dividirla en cachitos de funciones. X cuadrada por ¿estamos de acuerdo? Entonces, si lo expreso de esta manera, pues es fácil ver dónde voy a tener asíntotas verticales, ¿verdad? Ahí lo estoy viendo. Voy a tener asíntotas verticales en x cuadrada, o sea, x igual a 0, porque no se desplaza, es la función pues, básica, 1 entre x cuadrada, y en x más 4. X más 4. Esta pues es la función desplazada 4 unidades, ¿verdad? X igual a 4, a menos 4. 4 unidades a la izquierda. Porque tienen la forma, ¿verdad? Ok. Ahora, de manera práctica, pues simplemente veo los denominadores y donde den 0, pues ahí va a ser, ¿no? X igual a 0, una solución de esto. Y x igual a menos 4, ¿verdad? Son las dos soluciones de esta ecuación. También les comento que yo, bueno, les recomiendo buscar el dominio. Siempre que tengan una función y quieran calcular límites que involucren infinitos, calculen o busquen primero el dominio. Eso les va a dar mucha luz o les va a ayudar bastante a encontrar, o les va a facilitar la vida para encontrar asíntotas verticales y horizontales. En este caso, el dominio de la función
pues lo estamos viendo, sería de menos infinito hasta menos 4, unión menos 4 hasta llegar a 0, ¿sí? Unión 0 más infinito. Entonces, ¿dónde voy a tener mi asíntota vertical? Mis asíntotas verticales, ahí. Ahora, ¿hacia dónde se dispararán? Es una buena pregunta, ¿verdad? Lo vamos a analizar más adelante. Después vamos a analizar esto. ¿Ok? Pero quiero que vean su gráfica, cómo se ve. Ahí está su gráfica. Entonces vean las asíntotas, es menos 4 y x igual a 0. Observen cómo en x igual a 0, por ser una x cuadrada, observen cómo ambas se disparan hacia el infinito positivo. Y observen aquí, cuando x es igual a menos 4, cómo ambas, una va para arriba y otra va para abajo. Ahora, la manera de cómo determinar si por la izquierda se dispara hacia arriba o a la derecha se dispara para abajo, se los voy a adelantar, en este caso es evaluando. Ahí sí hay que evaluar valores cercanos y ver el comportamiento. ¿Okay? Hay que evaluar valores cercanos y ver el comportamiento. Ahí nos van a ayudar bastante la comprensión pues de las inecuaciones, ¿sí? Vamos a ver otros ejemplos. A ver, determine las asíntotas verticales. Y aquí arriba me dice límite por un lado. Hay funciones, como vimos en esta imagen, se los vuelvo a mostrar. Por acá, aquí está. Que podrían tener nada más límite por un lado y hay que saber hacerlo y hay que ser específicos en cuanto a definirlos, ¿verdad? Entonces, aquí está Determine las asíntotas verticales. A ver, entonces, para hacer eso necesito saber el comportamiento de las funciones. ¿Okay? Aquí tengo una función f de x igual al logaritmo de x. Bien, de mis clases de precálculo, yo sé que la función logaritmo es la función inversa de la función exponencial. Y en este caso, esta va a pasar por 0,1. Perdón, 1,0. Va a pasar por la coordenada 1,0. Y va a ser asintótica. Algo así. Va a ser asíntota de la recta x igual a 0. ¿Ok? Entonces, si lo quiero expresar en forma de límite, esa asíntota sería el límite. Saber cuánto sería el límite. Cuando x tiende a 0. Ahora, ojo, ¿cuál es el dominio de la función logaritmo de x? ¿Cuál es el dominio de la función? Pues sería de menos infinito hasta, sería de 0 hasta infinito. Entonces veo que la función no está definida más abajo del 0, así que no existe el límite por debajo del 0 porque no está definida la función, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cómo sería lo correcto? El límite por la derecha. El límite por la derecha, cuando x tiende a 0, del logaritmo natural de x, ahora sí está bien escrito, es igual al infinito negativo. ¿Ok? ¿Sí está claro? Si hubiera puesto solo así, es incorrecto, porque por la definición del límite, ¿verdad? Por ambos lados. Entonces tengo que expresarlo bien, es por la derecha. Y es menos infinito. ¿De acuerdo? Bien,
Ahora me están preguntando, ¿dónde queda la asíntota de la función logaritmo natural de x menos 3? Ahora, bueno, pues yo ya sé que esta función está desplazada 1, 2, 3. Es la misma función logaritmo natural de x, solo que desplazada 3 unidades. Entonces lo que a la derecha. Entonces lo que antes era asintótica. El dominio, vamos a ver el dominio. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Pues lo que está aquí tiene que ser mayor que 0. Lo que está ahí me debe dar valores mayores que 0. Entonces, resolviendo la ecuación, pues vemos que sería de 3 en adelante. ¿Ven lo importante de saber calcular dominios? Entonces, en este caso, 3 aquí pasaría por bueno, ya no sería 1, sino sería 4,0. Y se vería así. ¿Ok? Sería asintótica de la recta x igual a 3. Entonces, ¿cómo quedaría el límite? ¿Cuál sería el límite? Cuando x tiende a 3 del logaritmo natural de x menos 3. ¿Cuál sería el límite? Obviamente no existe, pero hablando de infinitos, pues sería menos infinito. ¿Cómo ven? Entonces, ¿es o no es importante conocer el comportamiento de las funciones? Desde luego que es importante, ¿verdad? Vamos a subir la apuesta, que ya vamos a empezar a practicar un poquito más. Siguiente, vamos a graficar. Ok, vamos a graficar esta función. No se espanten, vamos a graficar y van a ver que la vamos a aprender a graficar ya entendiendo pues ahorita las definiciones, ¿verdad? Ok, entonces vamos con ello. F de x, función, es igual a x entre raíz de x más 2. Ojo que esta es una raíz positiva porque estamos hablando de funciones. A menos que me digan lo contrario, pues es una función positiva porque está definida tal cual la función. O es más infinito o menos infinito. Me lo tiene que especificar cuando me den la función. En este caso, pues es positiva porque no me dicen lo contrario. Bueno, como gráfico, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Pues vamos a ver si vamos a calcular el dominio de esta función. ¿Cuál es el dominio de la función? El dominio de esta función pues viene dada por los valores que no puedo tomar de abajo, ¿verdad? Entonces x más 2 tiene que ser mayor o igual que 0 si fuera solo la raíz, pero como voy a hacer directamente que no pueda, o sea, adicionalmente la raíz de abajo no puede ser 0, pues se lo quito directamente de acá. Y fíjense qué bonito, ahí ya estoy resolviendo tanto la raíz como la posibilidad de que no sea 0 abajo. ¿Ok? Entonces x tiene que ser mayor que menos 2. Y arriba pues no hay ninguna restricción, así que el dominio sería sin tocar desde menos 2 hasta más infinito. Ahora, ya con esto yo ya entiendo que voy a tener ya con eso yo voy a entender que voy a tener una asíntota lateral. ¿Dónde va a haber una asíntota lateral? En menos 2, ¿verdad? En menos 2 va a haber una asíntota lateral porque me voy a acercar sin tocarlo. Y conforme me vaya acercando, observen, pues va creciendo el número. O sea, se va haciendo muy pequeño el número de abajo y al dividirse por el número de arriba, pues se va haciendo muy grande. Entonces,
mi asíntota pues quedaría cuando yo me acerque a este lado. O sea, menos 2. Aquí tengo una asíntota, ¿verdad? En x igual a menos 2. Es lo único que sé ahorita. Y sé que va a ser lateral. Ok, ahora, algo muy interesante. Bueno, vamos a buscar intersecciones, ¿verdad? Vamos a poner los puntos interesantes. Cuando x es igual a 0, ¿cuánto da la función? O sea, ¿cuánto es f de 0? F de 0, ¿cuánto les da? Pues 0, ¿verdad? Porque arriba daría 0 entre raíz de 0 más 2. Esto es igual a 0. Entonces ya tengo un punto de intersección. Aquí está. Cuando x es igual a 0, la función pasa por allá. Eso es importante. Y lo segundo, como es continua la función en su dominio, estamos de acuerdo que la función es continua. Recuerden el concepto de continuidad en su dominio. Quiere decir que, no se los había explicado antes, pero una consecuencia también del teorema de valor intermedio es que si yo tengo un cero real y mi función es continua, es un hecho de que la gráfica no va a volver a retornar o va a volver a cruzar el eje X a menos que exista otro cero. Es decir, a menos que me tope con otro cero real, va a haber un cruce. Entonces, en este caso, como solo tengo un cero real, por cierto, no se los he dicho, pero es evidente también de calcular dónde están las intersecciones de mi función. Las intersecciones, pues ya buscamos una, ¿verdad? Lo vimos al principio. Esta es una intersección, 0,0. Y la intersección con pues buscando ceros, ¿cómo lo encuentro? Pues cuando f de x es 0, ¿verdad? Cuando f de x es igual a 0. En este caso, ¿cómo lo resuelvo? Pues hay una técnica muy sencilla de hacerlo. Pues o sea, como esto tiene que ser 0, esto que está dividiendo pasa multiplicando. Y entonces, pues básicamente el 0 o los ceros los encuentro con el numerador. Es decir, el numerador me va a decir dónde se ubican mis ceros. Entonces ahí ya la tengo fácil. El numerador me dice dónde se ubican mis ceros. Entonces aquí me quedaría que 0, o más bien que x es igual a 0. Y es verdad, pues ya lo encontré. Aquí tengo una intersección cuando x es igual a 0. Ya lo había descubierto acá, ¿verdad? Porque me da 0 cuando x es 0. O sea, surgió buscando el eje de las y. Coinciden el origen en esta vez. Entonces, ¿qué significa esto? Solo tengo un 0. Quiere decir que la gráfica, por ser continua, o atraviesa así y nunca más vuelve a tocar al eje de las x, o atraviesa así y o atraviesa así y nunca más vuelve a tocar el eje de las x. Entonces, básicamente, acabo de encontrar dos puntos claves. Donde tengo una asíntota, en este caso sería menos 2, y donde tengo una intersección, son puntos claves en mi función. Así les voy a llamar. De hecho, este método que estoy mostrando es para graficar funciones racionales. Obviamente aplican también a estas. Quiere decir entonces que son puntos claves. ¿Qué significa esto? Que entre el menos 2 y 1, o la gráfica es enteramente positiva, completamente positiva, o completamente negativa. Y lo mismo pasa
con 0, cuando cruzo el 0 hasta el infinito, ya no tengo otro punto interesante, clave, la gráfica va a aumentar o disminuir hasta de manera o sea, no va a haber otro punto clave, va a ser siempre positiva o siempre negativa. ¿Ok? ¿Cómo lo averiguo? Pues evaluando. ¿Ok? Evaluando. Vamos a evaluar, en este caso, un número entre menos 2 y 0. X igual a menos 1. ¿Cuánto da en la función? F de menos 1 es igual a menos X, perdón, a menos 1 sobre la raíz de menos 1 más 2. Esto es igual a menos 1 entre, aquí me da la raíz de 1 y esto me da pues menos 1, ¿verdad? 1 entre 1 pues es menos 1 entre 1 es 1 negativo. ¿Qué significa esto? Que cuando X, que para toda X que se encuentre entre menos 2 y 0, el valor siempre va a ser negativo. Entonces siempre va a ser negativo. Y en consecuencia, por el teorema del valor intermedio, todo número que se encuentre entre 0 hacia adelante va a ser positivo y podemos hacer la prueba. ¿Qué les parece? F de 1, ¿no? Igual a 1 entre raíz de 1 más 2. Esto es igual a 1 entre raíz de 3. No me interesa cuánto da, pero solo sé que es positivo. Entonces, ¿cómo se ve en la gráfica? Pues ya lo acabamos de descubrir. Entre menos 2 y 0 va a ser negativa. Y cuando cruce el 0 va a ser siempre positiva. Y nunca va a volver a regresar. Así se vería. ¿Estamos de acuerdo? Y acaban ustedes de, pues, si lo hicieron, de graficar una función con raíz. Ya graficamos, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el límite por la derecha de la función es menos infinito. ¿Ok? Otro tip, nada más como comprobación. A ver, es un hecho. Sí, es un hecho que después, fíjense qué interesante. Y tiene que ver con lo que acabamos de hacer, nada más como tip adicional. ¿Cuándo va a ser esto positivo y cuándo esto va a ser positivo? O sea, ¿en qué momento el de arriba y el de abajo van a tener el mismo signo? Porque al tener el mismo signo, pues todo es positivo, ¿verdad? Más entre más es más. Entonces observen que para que ambos sean positivos, este de aquí abajo tiene que ser mayor que básicamente el de arriba, ¿no? Tiene que ser mayor que 0. Porque lo que sale de la raíz aquí, pues siempre va a ser positivo. Ahí no tenemos pierde, ¿verdad? O sea, no podemos tener una raíz negativa, pues por la definición de la raíz. Y o sea, no puede salir, y porque estamos diciendo que siempre va a ser positivo. Yo se los dije al principio. Entonces, todo número que sale de aquí siempre va a ser o 0 o positivo. Entonces, lo que va a determinar que el valor que salga de la función sea negativo o positivo es básicamente el numerador, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser negativo? Pues cuando sea menor que 0, pues va a ser negativo, y cuando sea mayor que 0 va a ser positivo, que es lo que pues ya vimos gráficamente, ¿verdad? ¿Qué les parece? Subimos la apuesta. Subimos la apuesta. Pueden graficarlo en GeoGebra y lo checan. De hecho, a ver, aquí el autor da unas... A ver, se los pongo como lo propone el autor. Dice, al inspeccionar f se observa que su dominio, ya lo hicimos, es menos 2 hasta infinito, y la intersección con el eje de la y es 0,0. Evalúan, fíjense cómo evalúan. Sí, tenemos que evaluar, no hay de otra. A partir de las tablas siguientes se concluye que f decrece. Aquí está, cuando es menos 1.9 es menos 6. Cuando es 99, decrece más rápido, y así. A medida que
que es más pequeño por la derecha, se acerca más por la derecha, se va al menos infinito. Entonces aquí tenemos el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha es menos infinito. Entonces esto es una asíntota vertical, por definición, ¿verdad? Y pues todo lo demás pues ya sale como les mencioné. Es bastante interesante, ¿verdad? Ahora, todo lo que vimos ahorita fueron límites, ¿sí? Límites infinitos. Ahora vamos a estudiar o vamos a empezar a estudiar límites en el infinito. Es decir, cuando la x tiende a más o menos infinito. Entonces vamos a ver qué dice este autor. Si una función f tiene un valor constante L, cuando la variable independiente x crece sin límite, o sea, cuando x se hace muy grande y al hacerse grande vemos que se va acercando a un valor real L, o cuando pasa lo contrario, cuando x decrece de manera desmedida y también se aproxima a un valor L, entonces se dice que el límite cuando x tiende a menos infinito de la función f de x es L. O el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es igual a L. Fíjense que ya encontramos o definimos límites. Entonces son límites en el infinito. La x tiene el infinito. La x tiende al infinito. ¿Ok? Positivo o negativo. A continuación se presentan todas las posibilidades para límites en el infinito. ¿Qué tantas posibilidades podemos tener? Primero, un límite existe pero el otro no. Esa es una posibilidad. Que un límite exista pero el otro no. Tanto el límite cuando x tiende a menos infinito como cuando x tiende a más infinito existen y son iguales al mismo número. O sea, son el mismo valor L. La tercera posibilidad es que tanto los límites por menos infinito y por más infinito existan, pero sean números diferentes. La última, que ni el límite por x menos infinito exista, o cuando x es muy grande, más infinito, exista. Son las 4 posibilidades. Dice, si por lo menos uno de los límites existe, por ejemplo entonces la gráfica f puede hacerse arbitrariamente próxima a la recta y igual a L cuando x crece en la dirección positiva. La gráfica puede hacerse arbitrariamente próximo a la recta y igual a L cuando x crece en la dirección positiva. O sea, se acerca a la recta L sin tocarla cuando x es muy grande. Entonces, se dice que la recta y igual a L es una asíntota horizontal para la gráfica de una función f si por lo menos una de las declaraciones de aquí, pero bueno, de aquí en este caso, que tiene que ver con esto, es verdadera. O sea, si por la izquierda o por la derecha se acerca a L, pues acaban de encontrar una asíntota horizontal. ¿Okay? Siempre y cuando, obviamente, exista pues obviamente el límite, ¿verdad? ¿Cómo ven? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el comportamiento de esta función. Observen la gráfica. ¿Sí? Quiero que observen qué pasa. Olvídense. Bueno, no tiene asíntotas verticales. ¿Por qué? Es una buena pregunta, ¿no? Observen el denominador. No tiene ceros reales. Entonces no tiene asíntotas. O sea, realmente puedo poner cualquier valor aquí y va a existir, ¿verdad? Nunca me va a dar cero abajo. Bueno. ¿Qué pasa cuando x se hace muy grande? Observen cómo bueno, en este caso, cuando se hace muy pequeña, menos infinito o muy grande, vemos que cuando x es muy grande se aproxima a 1. O cuando es muy pequeña también se aproxima a 1. Y aquí vemos cómo lo trazan. Cómo sustituyen, vean. Vemos que se va aproximando a 1. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el límite, cuando x tiende a infinito de la función, es igual a 1. Y de hecho,
por como estamos viendo la gráfica, bueno, de hecho por la tabla y por la gráfica, observen que también cuando x tiende a menos infinito, también se aproxima a 1. Entonces, tanto por más infinito como por menos infinito se aproxima a 1. Entonces, para esta función, ¿cuál sería, en qué categoría cae o en cuál de las 4 afirmaciones cae? Caería en la segunda, ¿verdad? Tanto el límite cuando es menos infinito y cuando es más infinito existen y son el mismo número. Definición. Entonces ya lo acabamos de ver, pero ese es otro autor. Sea f una función definida sobre algún intervalo, ojo, a, más infinito. Sobre un intervalo a, más infinito. Obviamente tiene que existir el más infinito, entonces es ahí la importancia de calcular el dominio. Obviamente porque aquí vamos a meter el valor de la x, o sea, hipotético, ¿no? Un número muy grande. Entonces el límite de esto es igual a L. Significa, pues la definición, significa que los valores de f de x pueden aproximarse arbitrariamente a L tanto como de C, eligiendo x suficientemente grande. Otro autor dice, otra notación para el límite, bueno, es esta. Y fíjense lo que dice acá, y es algo que les he estado reiterando muchas veces. El símbolo infinito no representa un número. No obstante, la expresión x tiende a infinito de la función es igual a L. A menudo se lee, pues ya lo vimos, ¿no? Cuando x tiende al infinito, cuando x se va al infinito, cuando x crece sin cota al infinito, como lo dice su profesor, cuando x se dispara hacia el infinito. El significado de esas frases está dado por la definición 1, lo que vimos en el anterior, y al final, bueno, aquí fíjense, ¿cómo demostramos esto? Pues con la definición epsilon delta. Obviamente no lo vamos a demostrar, pero quiero que vean que se puede llegar a esta conclusión o a esta definición a través de la definición epsilon delta. O sea que no estamos mal. ¿Ok? Bueno, fíjense de estas figuritas. En la figura esta se muestran ilustraciones geométricas de la definición cuando x tiende a infinito, se acerca a un número L. Advierte que hay muchas maneras de aproximar la gráfica de f a la recta y igual a L, la cual pues ya vimos, ya la definimos, se llama asíntota horizontal. A medida que usted ve hacia el extremo derecho de cada gráfica. En este caso, observen cómo cuando x se aproxima a más infinito, observen cómo puede una función tender a esta L. Así, o oscilar y al final llegar, ¿no? Vamos a tender. Quiero que observen que incluso es posible, hablando de funciones, es posible atravesar una asíntota horizontal, cosa que no pasa en una asíntota vertical. Ojo, en una asíntota vertical no puedo atravesarla. Sí, no puedo cruzar la asíntota vertical. Y es evidente porque el límite no existiría, ¿verdad? O más bien porque el límite entonces sí existiría. No, perdón. El límite no existiría, pero podría existir el valor evaluado, ¿no? Como ya vimos anteriormente. Okay. Pero ya no sería una asíntota vertical, ¿sí? Ahora bien, yo sí puedo atravesar una función, ¿sí?, que sea continua y atravesarla cerca del cero. Una función bueno, una función que tenga el límite hacia x infinito, x cuando tenga el infinito de L. Y fíjense en este ejemplo, un montón de veces la cruza hasta que se aproxima cuando x es muy grande, y eso es lo que tenemos que ver. O sea, x es muy grande, no está cerca del origen, ¿sí? X es muy grande y se acerca a L. ¿Ok? Vamos a ver más ejemplos.
Eh, y bueno, aquí está lo que les dije hace rato gráficamente. Que cuando x se hace menos infinito, también tiene el mismo valor del límite, que es 1, cuando x tiende a menos infinito. Y aquí está la definición. ¿Ok? Cuando es suficientemente grande en magnitud o muy pequeño en valor. ¿Sí? Eh, y fíjense, de nuevo, es necesario subrayar que el símbolo menos infinito no representa un número, pero la expresión esta se lee a menudo como el límite de f de x cuando x tiende al infinito negativo o menos infinito es L. Y observen cómo es similar. En este caso, cuando x se dispara hacia un número muy pequeño o al menos infinito, pues la gráfica se va aproximando de este lado a L. Lo mismo pasa con esta función cuando x tiende a menos infinito. ¿Ok? ¿Qué tal? Y vamos a ver este autor, ¿sí? Que es me gusta cómo aquí te ponen las 4 características que describimos hace rato, ¿no? Número 1, que cuando x tiende a infinito, pues la función se acerca a L. Cuando x es más infinito. O cuando x sea menos infinito, ¿sí? Se acerca a L. O puede ser que ambas se aproximen. ¿Sí? Puede ser que ambas se aproximen al mismo valor, ¿verdad? Por la izquierda. Bueno, cuando x es más infinito o cuando es menos infinito, al mismo valor de L. O el último caso, que existan, pero los límites cuando es más infinito y menos infinito, pues sean diferentes. Y quiero leer lo que dice aquí. Se observa junto a esta figura, la D, que en general la gráfica de una función puede tener como máximo 2 asíntotas horizontales. Y quiero que piensen en esto. Dice que la gráfica puede tener como, de una función puede tener como máximo 2 asíntotas horizontales. A ver, piensen en esto. ¿Por qué dice que como máximo 2 asíntotas horizontales? Se los dejo de tarea mental. Es muy interesante si lo razonan. Y se van a dar cuenta. ¿Por qué? Es evidente, pero tienen que razonarlo un poquito, ¿ok? Ahí sí saben la respuesta. Mándenme un mensaje. Y les contesto si su razonamiento fue correcto o no. Vamos a continuar. Ahora, aunque la gráfica de una función racional puede tener cuando mucho una. La gráfica de una función racional puede tener cuando mucho una. Y eso es igual interesante. Piénsenle también por qué una función racional puede tener cuando mucho una. Pero me interesa más que piensen en ¿Por qué cuando mucho una función cualquiera puede tener como máximo 2? Y la racional pues está más tranquila. Bueno, sí también tiene su nivel de dificultad, ¿no? Pero quiero que piensen en la primera, más fácil. Si la gráfica de una función racional f posee una asíntota horizontal y igual a L, entonces su comportamiento final, pues hablando de una función racional, como solo tiene una asíntota, o sea, cuando mucho podría tener una asíntota horizontal, pues para ambos casos sería ¿verdad? Si tiene ambos casos sería Vamos a ver un ejemplo y con eso terminamos la clase de hoy y dejamos el tema. Vamos la próxima clase vamos a abundar más en el tema y en ejercicios. Eso es también una parte interesante. Vamos a terminar con Vamos a hacerlo de manera pues de manera gráfica lo que vemos, ¿verdad? Dice, encuentre los límites infinitos, ojo, límites infinitos, límites en el infinito
y las asíntotas para la función f, cuya gráfica se muestra a continuación. Entonces, está fácil porque nos están dando la función, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo, ¿ok? De acuerdo a la gráfica. Nos están dando la gráfica de la función. Vamos a hacerlo entonces. A ver. Primero vamos a buscar los verticales. ¿Qué les parece? Hagan ustedes solitos y si quieren ahorita comparan con un servidor. Cuando x es igual, aquí veo, voy a empezar con los verticales de izquierda a derecha. Entonces el límite, en este caso, cuando x tiende a menos 1, en este caso por la izquierda y por la derecha, es igual a más infinito. ¿Sí? Ahí está. Más infinito. Por la izquierda y por la derecha. De menos 1. Ahora, el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda, es de la función, es menos infinito. Cuando x tiende a la derecha de la función, es más infinito. Y creo que son todas las asíntotas verticales. Ahí está. ¿Ok? Ahora las asíntotas horizontales. El límite, cuando x tiende a menos infinito, de la función es igual a 2. Y el límite, cuando x tiende a más infinito, de la función es igual a 4, ¿verdad? Positivo. Ahí está, esto les debió de dar. ¿Qué tal? ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿verdad? Cuando ya le entienden. Vamos a dejar el tema de hoy hasta aquí. Espero que les haya parecido divertido, interesante. Y pues bueno, nos vemos entonces la próxima clase. La próxima clase van a haber ejercicios más interesantes. Hay que prestarle mucha atención. Y hay que entender. ¿De acuerdo? Les va a gustar también esta parte. Y es que los límites al infinito los vamos a utilizar. Hay un ejercicio muy interesante en las misceláneas. Les va a gustar también. Entonces, pues vamos a aprender a calcular límites al infinito de varios tipos de funciones. Y van a ver que ya cuando entremos a derivadas e integrales, pues les va a quedar bastante claro. Nos vemos, muchachos, cuídense mucho. Hasta la próxima clase, hagan sus tareas. Bye.